Gracias, iglesia. Y la verdad, sí es cierto, es amor a Dios y un corazón de servicio para ustedes, porque son parte de nuestra vida. Y déjame te digo, algo muy importante que no quisiera pasarlo por alto, y esto es una exhortación. Una exhortación, una palabra de ánimo, pero es una pregunta. Quiero hacerte una pregunta esta mañana. ¿Tú sabes que la alabanza es un regalo que Dios nos ha dado a nosotros? ¿Sí? Claro que sí, porque a través de ella, tú y yo podemos levantar manos limpias y un corazón puro delante de Él. La adoración, hermanos, no es un deber, no es una tarea o una obligación. ¿Sabes que la adoración son corazones agradecidos por lo que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida? Y si tú y yo juntamos la alabanza y la adoración, vamos a ser verdaderos adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Y yo quiero animarte, cuando tú vengas a la reunión, ven con este deseo de alabar y de adorar a Dios. Somos una iglesia bendecida, donde Dios se manifiesta, donde la presencia de Dios habita. Amemos la presencia de Dios. Seamos un pueblo que reconoce la grandeza de Dios en este lugar. Y cuando hablo en este lugar, hablo de tu vida y de mi vida. ¿Ok? Muy bien. Vamos a arrancar. Y esta mañana, mejor dicho, mañana tarde, quiero compartir contigo una biografía. Es la más pequeña en toda la Biblia, pero con una enseñanza contundente, capaz de cambiar y transformar nuestras vidas, transformar nuestros corazones. Y es acerca de un héroe bíblico, fíjate, muy poco conocido, pero que su historia quedó registrada en los libros de Israel, dejando una huella permanente. Una huella que hoy en día tú y yo la vamos a conocer. Es interesante ver cómo este hombre liberó la gracia y el poder de Dios sobre su vida a través de una pequeña, muy pequeña oración. Que si yo puedo preguntar, a lo mejor pasa desapercibido y tú me vas a decir, ni cuenta me había dado de ella. En Jeremías capítulo 29, versículo 13, dice, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscáis de todo corazón. Este versículo significa que Dios no tiene hijos favoritos. Esto amo de Dios, que Dios es bien definido. Dios no tiene hijos favoritos, para que no nos confundamos, pero sí honra a aquellos que le buscamos de todo nuestro corazón. Y quiero hablarte de Jabes. ¿Tú conoces a Jabes? ¿Alguien ya hubo cabezas que me dijeron que no. ¿Alguien ha escuchado de Jabes? ¿Has leído de Jabes? Ok. O conocido también como la oración de Jabes. Vámonos a Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9. Y quiero que me regales un amén, porque para saber que ya lo tienes y dar el contexto de este texto, para que tengamos una idea más amplia. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9. Ok. Crónicas tiene 29 capítulos, pero es muy interesante ver cómo los primeros 9
capítulos son puras genealogías. Si tú has leído este libro, te vas a dar cuenta que son puras genealogías. Recordemos que los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Después de 70 años, ellos estaban de regreso en Jerusalén. Y en medio de las genealogías, en este preciso momento, el autor de este libro hace un paréntesis para hablar de esta oración apasionada. Y las genealogías eran interesantes, nada más para que tengas el dato completo, porque los ayudaban a relacionarlos con su linaje. Por eso pesaba. Pero el autor nos quiere hablar de este hombre, la oración que este hombre hizo. A ver, ya me la quitaron. De Primera Crónicas, capítulo, dice: y Jabes fue más ilustre, listo con esta palabra, ¿ok? Que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Otras traducciones dice: por cuanto lo di a luz en gran dolor. Vamos a orar. Padre, en esta mañana yo te quiero dar las gracias. Gracias, Dios, porque somos privilegiados al estar aquí y escuchar tu palabra y saber, Señor, que tú mandes a tu Santo Espíritu a tocar nuestra mente, a tocar nuestras emociones y a desafiar nuestra voluntad. Yo te pido que tú mandes a tu Santo Espíritu tocar cada corazón aquí presente y que tú vengas, Señor, y cambies nuestra forma de pensar, cambies todo aquello que no te agrade y ayúdenos, Dios, a ser una iglesia de principios, una iglesia que escucha tu palabra, pero que también la vive. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Las mamás aquí presentes no me van a dejar mentir. Sabemos que un parto normal o vía cesárea genera dolor. De una manera o de otra hay dolor. Esta dama, según el versículo 9, en otras palabras, tuvo un parto brutalmente doloroso, a tal grado que esta mujer le pone Jabes a su hijo. ¿Sabes lo que significa el nombre Jabes? Dolor, o también nacido en desgracia o hacedor de tristeza. Es fuerte. O sea, yo buscaría un nombre, por más que me haya dolido, bonito para mi hijo, para mi hija, pero no con este significado. Hermano desgracia, ¿puede pasar, por favor? O sea, pobre chico. Hermano, ¿dónde está el hermano dolor? Oye, dolor, ven para acá. Hacedor de tristeza, ¿no te estoy hablando? O sea, yo estoy seguro que ellos crecerían y me reclamarían: oye, madre, pues ¿dónde estaba tu cabeza que me pusiste a él? Así le pusieron. En la cultura hebrea, por lo general, mamá era quien le ponía el nombre al niño. Y el nombre en estos momentos, en estos tiempos, era muy importante, porque marcaba el destino y el carácter del niño. Fíjate, qué importante. Pero ella aún así lo pasó por alto. Ahora sí, como dice el dicho, pobre chico, le dieron en toda, pero en toda la maceta. De verdad, pobre dolor, pobre hacedor de tristeza, pobre chico. Con este antecedente no le auguraba un buen futuro.
siempre fue recordado de las circunstancias negativas de su nacimiento. Fue señalado, etiquetado sin darle la oportunidad de demostrar que él era más que un sufrimiento, que él era más que un dolor o más que una desgracia. Esta era el futuro de este joven. Literalmente. Pero sabes, Jabes siempre entendió que en Dios tenía un propósito. Él sabía lo que en su momento el profeta Isaías dijo: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los llamé, los formé y los hice. Él sabía que él era un hombre con un propósito de parte de Dios. Él no permitió seguir una costumbre antigua. Él no permitió que el mundo definiera su futuro. Sí fue víctima de las circunstancias, es cierto, pero nunca las aceptó. Y a lo mejor, hermanos, aquí hay Jabes que han sido lastimados. A lo mejor hay Jabes que han sido etiquetados, que han sido marcados, señalados y destruidos. Pero ¿qué nos dice la Biblia con relación a esto? Vámonos a Romanos, capítulo 12, versículo 2. La importancia de que tú y yo conozcamos la palabra de Dios. Y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La semana pasada yo estaba por arrancar mi clase. Ya tenía un grupo de alumnas. Y como me faltaban unos cuantos minutos, porque trato de ser muy precisa al iniciar y muy precisa al terminar. Y para romper el hielo, yo hice la pregunta: ¿cómo les va? ¿Cómo van los hijos en la escuela? ¿Cómo se sienten? Etcétera, etcétera, etcétera. Y una mamá hizo el comentario: pues mi hijo ya entró, pero estoy preocupada, estoy inquieta. Entró en una carrera, pero no lo veo muy convencido. Inmediatamente otra mamá: déjalo, así son los jóvenes, tú no te preocupes. Y yo podía sentir la preocupación de la madre. Yo me preocuparía también. Ahorita van a saber por qué. Entonces, y ella empezó a dar detalles. Y yo le pregunté: ¿pero cuántos años tiene tu hijo? Y ella dice: mi hijo tiene 25 años, dice, y es la tercera vez que cambia de carrera. Y la otra mamá decía: déjalo, no te preocupes. Y ella respondió: sí me preocupo. ¿Sabes por qué? Porque a mi hijo no le gusta la responsabilidad. Jóvenes, iglesia, no nos conformemos. De verdad, no te adaptes, no aceptemos las costumbres de este mundo. Como iglesia, sabes, tú y yo estamos llamados a marcar la diferencia. ¿Sabías tú que la iglesia es la esperanza del mundo? ¿Sabías? Fíjate la responsabilidad que tenemos. Por eso hoy en día el cristianismo se tiene que vivir de acuerdo a la palabra de Dios, porque es una responsabilidad que tú y yo tenemos. Por eso Pablo exhortaba: no te adaptes, no aceptes las costumbres de este mundo. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 dice que en Jesucristo somos una nueva criatura, una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Él. ¿Sabes lo que significa este versículo? O debiera de significar contigo y conmigo. Esta es la vida resucitada de Dios en tu vida
y en mi vida. Eso va a hacer que tú y yo marquemos la diferencia. Al inicio del versículo de Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9, viene una palabra ilustre. Este Jabes dice que fue más ilustre que sus hermanos. Esto significa que se esforzó. Él decidió. Él entendió el propósito por el cual Dios lo había llamado. Este hombre, lo único que puedo ver, él tenía hambre de Dios. Él tenía hambre de Dios. Jabes se quitó el manto de dolor, de tristeza, y él decidió alabar a Dios. No permitió que las circunstancias lo hundieran, que las circunstancias lo opacaran. Nunca perdió la perspectiva en Dios. Y yo creo que tú y yo necesitamos también aprender a decidir y a esforzarnos, y no permitir que el mundo venga y opaque la obra de Dios en tu vida. A esto se le llama desafíos cristianos. Obviamente no es en tus fuerzas, pero sí en la gracia de Dios, que es importante en tu vida y en mi vida. Un dato muy interesante de este hombre: él no era del pueblo de Israel. Él pertenecía a la tribu de los ceneos. Pero ¿sabes? Hay una promesa en el Salmo 67:6, y dice que Dios toma al solitario y lo coloca en familia. Dios te ha tomado a ti, te ha sacado del pecado y te ha puesto en una familia. Y fue lo mismo que Dios hizo en la vida de este hombre. Y Dios tomó la vida de Jabes y lo incorporó en la tribu de Judá. Y esto significa que la alabanza estaba en sus venas, que la alabanza era parte de su vida, y no la tragedia, y no la indiferencia, y no la actitud conformista: si soy yo y qué. Este hombre decidió romper con el cilicio, romper con el pasado y empezar una vida nueva en Dios. Y es lo mismo que tú y yo necesitamos hacer: empezar una vida nueva en Cristo Jesús. Ya lo que haya pasado atrás quedó. Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es capaz de convertir la maldición en una bendición, porque su esencia es bendecirme. Dime si Dios no es bueno con nosotros. Dime si Dios no es un Dios de amor y de misericordia y de nuevas oportunidades. Él sabía que Dios da gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, y un manto de justicia en lugar de espíritu quebrantado. Este hombre había escuchado del Dios de Israel. Él había escuchado, tú y yo tenemos la Biblia, pero este hombre había escuchado del Dios de Israel, cómo había liberado al pueblo de la esclavitud de los egipcios, cómo les había dado la victoria de una forma sobrenatural contra enemigos poderosos, cómo les había establecido en la tierra de Canaán, donde fluía leche y miel. Este hombre sabía que Dios es bueno, y todo el tiempo. Y sabes, él tomó ese paso y decidió
tener esta experiencia con ese Dios de Israel. Te repito, no era israelita. Él pertenecía a otra tribu, pero lo que marcó la diferencia fue su corazón apasionado por el Dios de Israel. En Isaías 43, versículo 19 dice que Dios abre caminos en el desierto y ríos en la soledad. Dios abre caminos en el desierto y ríos en la soledad. Y esto significa Dios restaura vidas para usar vidas para la alabanza de su gloria. Dios es bueno. Dios ha restaurado tu vida. Dios ha restaurado mi vida para usarnos para la alabanza de su gloria. Hermano, no vivas del pasado. No vivas, ¿sabes? Si tú vives en el recuerdo, ¿sabes lo que está pasando? Es hacer a Dios mentiroso. Y en Números capítulo 23 versículo 19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es fiel, Dios es bueno. Tu parte también delante de Dios es importante. Y Jabes entendió este principio y radicalmente su vida cambió. Y vamos a ver, mira la oración que hizo. Yo me sorprendía. Cuando estudia uno la Biblia te sorprendes mucho. Y me ha sorprendido mucho la vida de este hombre. Vámonos a Primera de Crónicas capítulo 4 versículo 10. Mira la oración. E invocó o levantó la voz Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librase del mal para que yo no me dañe. Y Dios le otorgó lo que le pidió. 4 frases tan sencillas. Si en verdad me bendijeras. Número 2, ensancha mi territorio. Número 3, si tu mano estuviere conmigo. Número 4, si me guardares del mal. Él estaba pidiendo bendición. ¿Sabes? Este hombre entendió que él necesitaba una bendición sobrenatural, que él no podía en su fuerza, y viene y le dice: si tú me bendices, Dios, si tú me bendices, en Proverbios capítulo 2, versículo 22 dice que la bendición de Dios en nuestras vidas es nuestra mayor riqueza. Él entendió que era la bendición de Dios en su vida, la riqueza, la esencia para poder salir adelante. Entendió que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios. No luchemos en nuestras fuerzas. Tú y yo, al igual que este joven, necesitamos esa bendición de Dios. Necesitamos la mano poderosa de Dios en nuestras vidas. Ensancha mi territorio. Esto significa, yo quiero, Dios, yo quiero ser influencia. Yo no solamente quiero la bendición para mí, no, yo quiero ser influencia para aquellas personas que están a mi lado. Sí, mira, capta la oración de este hombre, no es egoísta. Dame, Dios, pero yo quiero dar. De lo mucho que tú me has dado, yo quiero bendecir. Yo no me quiero quedar con toda la bendición. Yo quiero dar, ensancha por eso mi territorio. Yo quiero ser influencia a las personas que están a mi alrededor. Él quería compartir la bendición. Número 3. Si tu mano estuviere conmigo. Este
es un término bíblico. Y en el Antiguo Testamento, la mano de Dios significa el poder del Señor a favor de su pueblo. La mano de Dios en el Nuevo Testamento es la llenura de su Santo Espíritu en nuestros corazones, por el cual nosotros podemos gemir: Abba Padre, yo te necesito. Dios, tú eres parte de mi vida. Es por eso que Pablo llegó a decir a los romanos que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Tú y yo necesitamos esta llenura día con día. No es ahorita sí y mañana no, es día con día. Que tu mano, la llenura de tu Santo Espíritu sea sobre mi vida, día tras día. Número 4. Si me guardares del mal. En otras palabras, Dios, ayúdame a discernir entre el bien y el mal. Esto habla de una dependencia completa hacia Dios, de una dependencia en el que yo no puedo, yo te necesito. Y sabemos que el diablo quiere detener la obra de Dios desde el principio, y él va a querer detener la obra de Dios en tu vida. Pedro dice que el diablo anda como león rugiente, viendo a quien devorar. Y tú y yo, al igual que este hombre, ¿por qué no hacer esa oración también nuestra, parte de nuestra vida? ¿Por qué no pedir la bendición? ¿Por qué no pedir su mano a favor de nosotros? Jabes marcó la diferencia. Él no se conformó a seguir una antigua costumbre. Él no permitió que el mundo definiera por él. Tú y yo también tenemos un propósito en Dios. Yo no sé si ahorita tú tengas algún problema. Yo no sé si ahorita tu corazón está siendo quebrantado, si hay dolor, si hay tristeza. Yo no sé, pero Dios sí sabe. Pero sí sabes lo que tú y yo podemos hacer. Rompe tu cilicio. Rompe el cilicio. Rompe la carga. Rompe la tristeza, todo aquello que te agobia. Quítate el manto de dolor y juntos alabemos a Dios. Seamos ilustres, seamos esforzados, seamos valientes, seamos determinantes, iglesia, y juntos alabemos a Dios. No te quedes llorando. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de proclamar y decir lo que Dios puede hacer en nuestras vidas y lo que Dios está haciendo. Y al final del versículo me encanta, me apasiona, dice: y le otorgó. Dios respondió a la oración de este joven. Dios responde. Eso me da a entender que Dios escucha y que Dios es a favor de aquellos que lo buscamos con todo nuestro corazón. Y como iglesia, nuestro cristianismo tiene que ser tan inconfundible como nuestro andar tan sincero, que todo aquel que vea, que nos vea, que no tenga duda de quién es nuestro dueño y quién es nuestro Señor. Dios al que toca cambia, y Dios quiere cambiarnos. Si Dios cambió esta vida, Dios quiere
cambiar la tuya y la mía hoy, en este momento. Dice el salmista, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Sabe? A Dios no le interesa por qué situación estás pasando. ¿Sabes por qué? Él la conoce. Él la conoce. Pero si sabes lo que es importante para Dios, tu corazón y mi corazón. Eso sí, eso es importante. Así es de que demos en esta mañana a Dios nuestro corazón. Busquémoslo, busquémoslo. Él es la fuente de vida eterna. Pedro decía, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Jesús, si solamente tú tienes palabra de vida, ¿a quién quieres ir? ¿Quién es tu refugio? ¿Quién es tu refugio? Cuando la Biblia dice que torre fuerte es el nombre del Señor, a Él corre el justo y levantado es. Él es el único que tiene palabra de vida. Y yo quiero que en esta mañana juntos busquemos a Dios. Vamos a ponernos de pie.